Muchas personas una vez me hicieron la pregunta, bueno, entonces ¿por qué Dios dejó sus mandamientos? No para que los cumplamos, dice. No para que seamos o tengamos vida a través de ellos. No para que seamos bendecidos. Bueno, ¿cuánto creen que es importante escuchar lo que Dios tiene que decir en su palabra? Creo que el micrófono tiene un poquito de efecto, si me le puede quitar un poco del efecto. El propósito de la ley, ahí por el número 50, hermanos, 39, la diapositiva, porque ya avanzamos en el mensaje anterior. Atrás, hermano, atrás. Más rapidito con el mouse. Más adelante. Adelante el mandamiento número 10, hermano, por favor. Bien, quiero que busquen, por favor, en su Biblia, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, vamos a tener ahí la presentación del mensaje en esta tarde. Versículo 19. Dice la palabra del Señor, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Está usted bajo la ley? No. ¿O no? ¿O sí? No. Algunos dicen sí, otros dicen que no. No. Si está bajo la ley, o no está bajo la ley, o está bajo la gracia del Señor. ¿Cuál de los dos? Bien. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Y cuál es el propósito de la ley? Para que toda boca, ¿qué? Se cierre. ¿Cómo? Casi siempre cuando nosotros fallamos, hermano. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros siempre? Justificarnos, ¿sí o no? Y empezamos a decir, pero no, un momentito, no, a mí no me acuse de eso, yo no sigo. ¿Verdad? Pero ¿qué hace la ley? Te acusa y no razona contigo. Algunos han estado en alguna corte alguna vez, tal vez por algún ticket de velocidad o algo por el estilo. Y tal vez usted quiere explicarle a la juez, ¿verdad?, que usted no tenía la culpa, y realmente la tenía. Y ella le dice, no le da oportunidad. Simple y sencillamente lo que la juez dice es la ley. Y no hay contradicción. Si ella dice culpable, aunque usted llore, grite, patalee, salte, brinque de cólera, usted es culpable. Y la boca, ¿qué es lo que hace la ley? En la boca dice que le cierra la boca. ¿Le cierra qué? La boca. La boca. Pecador, culpable, culpable. Cierra la boca. Eso es lo que hace la ley. Y todo el mundo, ¿cómo queda? Bajo el juicio de Dios. Culpable. Culpable. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, y subraya ahí en su Biblia, es el conocimiento del pecado. Ahí puede subrayar en su Biblia. Conocimiento del pecado. Vimos varios mandamientos. ¿Se acuerda usted de 10 mandamientos que vimos, no? Y qué fácil es fallar estos mandamientos. Yo pregunté al inicio cuántos habían matado y nadie me levantaba la mano, ¿verdad? Pero cuando enseñé que también nosotros hemos matado, un hermano me dijo, matazón he hecho entonces, pastor, me dijo. Porque el Señor dijo, oíste que fue dicho, en Éxodo 20 fue dicho, no matarás, ¿sí o no? Pero yo digo, dijo Jesús en Mateo 5:21, que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable de juicio. Y demostramos, hermanos, con la Biblia, que matar para Jesús, para Dios, es lo mismo que enojarse con un hermano. Y todos aquí nos hemos enojado alguna vez con alguna persona. Y quizás alguno ha venido enojado con alguna persona. O no se habla con alguna persona. ¿Sí o no? Y todos hemos sido culpables. Otro mandamiento. No codiciarás. En aquel entonces codiciaban el buey, la casa, la carreta. Hoy nuestro medio de transporte no son los bueyes, hoy son los carros. Y aparece un hermano ahí con una troca bien espiritual. Y vienen los otros hermanos y dicen, ¿ya viste el carro que trae?
Y le dice la esposa al esposo, también nosotros no nos quedemos atrás. Compremos uno. Si él anda ¿cómo llama de estas caras? Suburban. Nosotros andemos también una, ¿cuál? Impala. No, me fui muy abajo. Verdad. ¿Verdad? Y ahí estamos, ¿verdad? Y vienen las hermanas y le miran un vestido de Macy a las otras hermanas. Y dicen, no, también nosotros comprémonos buena ropa. Yo no tengo ese problema, hermano, porque a mí solo de Walmart me he visto, hermano. Así que nadie quiere andar de Walmart conmigo. Así que no tengo ese problema, pero el mandamiento no codiciarás hasta ahí. Y eso es fácil. Codiciamos la casa, codiciamos a veces la esposa de otro hermano. Y decimos, ¿cómo quisiera, hermano, que mi esposa fuera así? ¿Sí o no? O decimos nosotros, o el esposo dice, o la esposa dice, ¿cómo quisiera que mi esposo fuera así como es el que sale en la tele? ¿Verdad? Ay, hermano, yo quisiera que mi esposo fuera espiritual, así como usted. Codiciamos, y aparte de codiciar, adulteramos. Qué fácil es adulterar, ¿verdad? Pero nosotros vemos a los hermanos que su pecado es evidente en el adulterio, pero nosotros no nos consideramos adúlteros. ¿Verdad? Solo a aquel que le conocemos que tiene otra persona, ese sí es adúltero, ¿verdad? Pero cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué dice la Biblia? Ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, las buenas noticias no fueron dadas el domingo antepasado. El domingo antepasado trajimos un espejo, y ese fue el espejo de la ley. Y en el espejo uno se mira todo lo desarreglado que tiene. Y hasta el momento yo no he visto ningún espejo que te diga, mira, estás despeinado, te voy a arreglar. Porque ese no es el propósito del espejo. El espejo solo es darte a conocer lo que no está bien, para que tú busques un peine con qué arreglarte el cabello. Así es la ley. La ley no va a venir y te va a santificar y te va a salvar. La ley solamente te va a poner bajo el juicio de Dios que eres un pecador y que necesitas un salvador. Pablo dijo, el fin de la ley es Cristo. Bien, adelante, vamos adelante. Hermanos. Entonces, ¿qué dice Gálatas 3:10? Y lo vamos a ver más adelante en detalle. Pero dice, maldito todo el que no permanece en todas las cosas, ¿qué dice? Escritas en el libro de la ley para memorizarla. ¿Dice memorizarla? ¿Cómo dice? Para hacerla. ¿Y cuántas debemos de hacer? En todas las cosas escritas en el libro de la ley. Y un día le pregunté a una persona, ¿y qué debe de hacer para ser salvo usted? Dice, pasar por inconverso. Y le dije, ¿y qué debo de hacer para ser salvo? Le dije. Y me dijo, obedecerme. Entonces le dije yo, bueno, y si debo de obedecer la ley, ¿cuántos mandamientos debo de obedecer? Todos. En toda la ley. Toda la ley. Todo lo que está escrito. A ver, ya les dije cuántos mandamientos hay. Aproximadamente, hasta el momento, 613 mandamientos. No son solo los 10 de la ley moral. Y díganme el mandamiento número 6. Y si no se lo sabe, ¿cómo lo va a cumplir? Así que si usted quiere ser salvo por cumplir, obedecer, le tengo una mala noticia. Si ni se lo sabe, mucho menos lo va a hacer. Y aunque se lo sepa de memoria, como Nicodemo, porque Nicodemo para ser maestro de la ley tenía que saberse de memoria el Pentateuco, los 5 libros primeros del libro de la ley. Y aunque se sabía de memoria todo el Pentateuco, no era salvo, porque el Señor le dice, te es necesario hacer de nuevo. Una cosa es saber la Biblia y otra cosa es cumplirla.
Y nosotros podemos estar aquí diciendo, oh, miren hermanos, nosotros somos la niña de los ojos del Señor, nosotros somos real sacerdocio, nación santa, gloria al Señor, no somos mundanos, no somos como esos fornicarios, adúlteros, homicidas y todo. Y podemos estar juzgando a medio mundo. Pero la esposa está diciendo, y si supieras cómo me hablas en casa. Y Malaquías habló de eso en el capítulo 3. Y Dios es testigo entre la mujer tuya y tu persona, y no recibiré más tu ofrenda. ¿Por qué? Porque Dios ha testiguado entre ti y tu mujer, contra la cual has sido desleal. Y Dios es testigo de todas las cosas. Aló. Ya los estoy viendo ya un poquito serio, ¿verdad? Pero es que el espejo no muestra nada bonito en la mañana, ¿verdad? Entonces eso es lo que la ley hace, no muestra nada bonito. Entonces no tendrás dioses ajenos, no adorarás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del día de reposo. Hay algunos hermanos, bueno, independientemente cuál día usted cree que es el día de reposo, si viernes, sábado, domingo o lunes, el hecho es que no lo cumplimos, hermano. No lo santificamos para el Señor, muchas veces lo fallamos. Y aunque Pablo en el capítulo 14 de Romanos nos enseña un principio, que el que guarda un día para el Señor lo hace. Todos los días son del Señor. Pero lo importante es que no le damos a veces al Señor lo que es del Señor. Importante esto. Éxodo 19. Rápidamente, hermanos, porque estoy sentando nada más el resumen del domingo antepasado. Versículos 6 al 8. ¿Qué pasó aquí? El Señor dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo. ¿Cómo dijeron? Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Qué dijo la gente cuando recibió los mandamientos? Todo lo haremos como Dios ha dicho. ¿Es cierto eso, hermano? ¿Era cierto que iban a hacer todo? ¿Es cierto cuando una persona dice, no, si Dios me ha mantenido fiel 50 años en el Evangelio? ¿Usted cree que se ha mantenido fiel? ¡No! Dejemos de ser hipócritas, hermanos. Por eso es que mucha gente se va de las congregaciones. Porque sabe que somos pecadores, sabe que fallamos. Sabe que, como dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, y anteriormente Juan está diciendo, hijitos míos, si alguno hubiera pecado, eso significa que los creyentes también pecan. Pero como queremos mantener una apariencia entre las personas, es serio esto, ¿verdad? ¿Cuántos están aprendiendo la palabra del Señor? Vamos entonces adelante a desarrollar el tema entonces. Entonces, ¿qué hace la ley? Castiga a todos los infractores. No puede haber ley si no hay castigo. Imagínense que haya leyes aquí en los Estados Unidos, pero que no haya castigo. ¿Sería eso lógico? Que haya una ley que dice no traspasar y usted traspasa y que no lo castigue. ¿Sería lógico que sea una ley si no hay castigo? No. Entonces, si hay una ley, es porque va a haber un castigo. Todo creyente debe de entender que cuando transgrede una ley, consecuencias van a haber. Le voy a poner un ejemplo, la ley de la gravedad. ¿Qué dice la ley de la gravedad? Todo lo que sube debe de bajar. A ver, aviéntese del segundo piso. Transgreda esa ley. A ver qué le va a pasar. Sería ilógico que usted esté pensando que no le va a pasar nada y va a decir, no, yo voy a alterar la ley, yo voy a vencer la ley de la gravedad. Aviéntese. Y va a ver lo que le va a pasar. Van a haber consecuencias, va a haber un castigo, ¿sí o no? Entonces, transgredir la ley trae ¿qué? Castigo, consecuencias. La ley castiga a todos los infractores. Veamos qué dice la palabra del Señor. Adelante, por favor, hermano. En Gálatas 3:10, un clic adelante, dice, porque todo lo que
son de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque la ley dice, si haces, eres bendecido. Si no haces, ¿eres qué? Maldecido. Entonces, todos los que están bajo las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo el que no permanece en el 90% de la ley. ¿Aló? ¿En cuánto? En todo. Dios no va. Nosotros tenemos un concepto equivocado de Dios. Pensamos que Dios es un viejito, un anciano que está en una silla, un anciano muy amoroso, y llega a usted y le dice: Señor, del 100% de la ley solamente cumplí el 80%, el 20% yo sé que tú eres amoroso y me lo vas a perdonar. A ver, que un policía lo pare por una escala de tránsito, de límite de velocidad, y le diga: usted todas las leyes las ha cumplido, solo este he fallado. A ver si le perdonan la multa. No. ¿Y qué pasa si un juez no castiga al infractor? ¿Sería juez justo? No. Y Dios dice que hay maldición cuando no estamos en todas las cosas. Así que, si usted pretende ser justificado, ser hallado inocente, ser salvo en la obediencia a la ley, usted está bajo maldición. ¿Por qué? Porque si no cumple todas, no tiene oportunidad de ser salvo. Así que usted decide si Dios lo trata en gracia o lo trata en su ley. Usted elija, ¿verdad? A ver cuál de los dos planes le va mejor. Pero veamos, ¿qué dice el siguiente versículo? Vamos con la palabra del Señor. La pena por desobediencia a la ley era la muerte. Muchas personas me han preguntado: mire, pastor, ¿y usted qué opina de la pena de muerte? ¿Será que está de acuerdo? Yo le voy a decir lo que la ley de Moisés tenía. La ley de Moisés contenía la muerte capital por desobedecer uno de los mandamientos. Casi los primeros mandamientos que se desobedecían contienen la muerte capital. Ahora, la muerte capital no debe de ser ejercida por cualquier persona. Debe de ser ejercida solo por la autoridad puesta por Dios, que ese es otro asunto, y lo podemos hablar más adelante. ¿Está entendiendo? No es que como Dios permite la muerte capital, entonces yo voy a matar al hermano Oscar y yo voy a tomar la ley. No, no es así. Eso lo podemos ver más adelante. Éxodo capítulo 31, versículo 5, vamos a ver la palabra del Señor. Dice, hablando de una ley, del día de reposo. ¿Qué decía la ley de Moisés? Durante 6 días trabajarás, pero el 7º día será día de completo, ¿qué? Reposo. Santo al Señor. Cualquiera que haga obra alguna en el día de reposo, ¿qué va a pasar? Vivirá largos días. ¿Qué dice la ley? Bien. ¿Quieres ser salvo por la ley? Porque está obligado, si quieres ser salvo por la ley, a cumplir ese mandamiento. Y si no lo cumple, ¿qué le espera? Bien. Bien, hermano. Eso es lo que dice la ley, estricta, ¿no? Ahora veamos uno de los cumplimientos de esta ley. Clic adelante, por favor. 2 Corintios 3, 7 a 9. Y si el ministerio de muerte grabado en letra, en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de... Ahora le pregunto, ¿justificaba la ley? ¿Qué hacía la ley? ¿Qué hacía la ley? Condenaba, no justificaba. ¿Cuál ministerio es el que justifica? Ahí lo dice. El ministerio de justificación. Entonces es importante lo que estamos viendo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque Dios está enseñándonos, hermanos, que la pena por desobedecer la ley es la muerte. Y eso es lo que dice Éxodo, hermanos, y también 2 Corintios. Si la ley no es para nosotros,
y es posible, o mejor dicho, es imposible cumplirla, ¿cómo usted pretende ser salvo? Por obedecer la ley, si es imposible cumplirla. Buena pregunta, ¿va? ¿Para quién es la ley? ¿O cómo es la ley? Vamos a ver los objetivos primordiales entonces. Adelante. ¿Cuántos están anotando la palabra del Señor? ¿Cuáles son los objetivos primordiales de la ley? La ley ha declarado para nosotros la justicia de Dios. Veamos Romanos capítulo 7, versículo 12. Dice, así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Cuando usted vea este versículo, usted tiene que ver dos cosas. Primero, cuando una persona le diga, bueno, como la ley condena, entonces la ley es mala, ¿qué le va a decir usted? No, la ley no es mala. ¿Cómo es la ley? Santa. ¿Y el mandamiento del Señor cómo es? Santo, justo y bueno. Y si alguien le dice, pero si es un Dios de amor, ¿por qué castigarlos y enviarlos al infierno? Dígale usted, a ver, si alguien comete un delito y lo llevan ante un juez, ¿qué pasa si ese juez no declara sentencia sobre ese delito? ¿Sería un juez justo? No. Entonces, si ese juez no sería justo, ¿por qué el juez de jueces y señores de señores tendría que hacer algo diferente? Dios no va a pasar por alto. En su ley, Él declara culpable. En su ley, Él está diciendo que su ley es santa. ¿Y sabe por qué su ley es santa? Porque Él es santo. Entonces, la ley revela dos cosas. Revela cuán santo es Dios. La Biblia dice que Él es santo, santo, santo. No como usted y yo. Para Dios, hermano, el pecado más pequeño de nosotros para Dios es igualmente ofensivo en su infinita sabiduría. Nosotros tenemos la tendencia a categorizar los pecados. Nosotros decimos, este pecado es chiquito, este pecado es mediano, pero este pecado es grandote. ¿Verdad? Pero Dios, ¿cómo los mira en su santidad? Pecado. Infinitamente ofensivo. Y Dios tiene que castigar el pecado. Vamos adelante con la palabra del Señor. Entonces la ley es santa, justa y buena. Entonces, ¿qué exige la ley? Muchos han leído este versículo, ¿verdad? Pero muchos no han respetado el contexto de este versículo. Porque muchos solamente agarran el versículo, lo aplican en este tiempo, pero no respetan que el contexto es lo que la ley demanda. Y miren lo que dice el versículo. Sino que así como aquel que os llamó es santo. ¿Y cómo es la ley? Santa. ¿Por qué la ley es santa? Porque Dios es santo. Así sed vosotros. Y le va a sonar familiar ahora esta palabra. En toda vuestra manera de vivir. ¿Qué exigía la ley? ¿Todo o la mitad? Todo. Entonces, ¿de qué está hablando ahí? Que la exigencia de Dios en cuanto a santidad, si usted quiere ser salvo por el nivel de santidad que usted tenga, la exigencia de Dios es extremadamente alta, es perfecta. Su deidad es perfecta, su ley es perfecta. Entonces, ¿puede ser cumplir la ley por alguien no perfecto? ¿Y debemos de ser santos en qué? En toda vuestra manera. Ah, pero los creyentes dicen, no, yo soy santo. Pero ahora hágase la pregunta, ¿en toda vuestra manera de vivir? ¿En toda la ley? ¿No? ¿En toda la ley? No. Ahí está el asunto. ¿Cuál es la exigencia de Dios? Toda vuestra manera de vivir. Toda. ¿No? ¿Y qué es ser santo? Apartado para Dios. ¿Nos hemos apartado para Dios en muchas cosas? No. Algunos hermanos ya van a decir que el pastor es legalista. Algunos hermanos les gusta todavía escuchar las de Vicente. ¿Sí o no?
Pero eso no lo vemos como pecado, ¿verdad? Eso no. ¿Qué de malo hay en ese señor de bigote? Nada. Nada. Mire que cuando canta canciones de amor. Sí, nada, no hay nada. Pero ¿con qué nos dice la palabra del Señor que cantemos? Que hablemos entre nosotros con salmos, con cánticos, ¿qué? Espirituales de Chente. Con cantos espirituales, con salmos, con himnos, cánticos espirituales. Espirituales, cánticos que concuerden con el carácter santo de Dios, no con el carácter tropical suyo. ¿Está escuchando? No que concuerden con cómo se mueve. No, cántico, ¿qué? Mire, yo les he dicho algo, hermano, mire. A mí me pueden decir que soy un pastor joven, no, que soy un viejito en cuerpo de joven. Pero por mí, aquí están los cantos. ¿Sabe qué deberíamos hacer nosotros? Ponerles música. Cántico nuevo. ¿Está escuchando? Eso deberíamos de hacer. Pero ahora los cantos que hay, hermano, bueno, ya no digo porque no me quiero desviar. Pero en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir, hay que ser santos. Vamos adelante. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque escrito está, sé santo porque yo soy. Entonces las exigencias del Señor son perfectas. Ahora la pregunta es, ¿puede usted cumplirla? Ah, bien. ¿Pero qué hacen los cristianos hoy en día? No, si Dios dice, sé santo porque sé santo porque Dios es santo. A ver, pero la pregunta es, ¿quién lo cumple? Ni ellos tampoco lo cumplen. Porque no pecan en acciones, pero pecan en pensamientos. Y al infierno no solo se van los fornicarios, los adultos, también dice la Biblia, los mentirosos. ¿Y quién no mente aquí? ¿Aló? Algunos mintieron para ahora. ¿Por qué vino tarde? Es que mire, un gran tráfico, que dormido estaba, hermano. Ah, estoy bloqueado. Tremendo, porque escrito está, así está escrito. ¿Y a dónde está escrito? La ley es santa. Así está escrito, que Él es santo. Y si nosotros queremos ser justificados por la ley, ¿cómo debemos de ser nosotros? Santos en toda vuestra manera de vivir. ¿En cuánto? En toda. ¿En cuánto? En todo. Por eso es que, mire, hermano, a mí me pasa lo que le pasó a Jesús con el joven rico. Cuando le dice el joven rico a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué le dice el joven? Bueno, le dice el Señor, los mandamientos sabe. ¿Y qué le dice el joven? Todos los he cumplido. ¿Y qué le dijo Jesús? Uno te falta. Pero cuando tuvo la plática dice que Jesús no le quedó bien y lo amó. Porque Jesús sabía que era un pecador. ¿Y cuánto creen que Dios nos conoce a nosotros? Amén. Dice, aquí es bonito ser santo. Y en la casa. Y en el trabajo. ¿Ah? Y con la esposa, con el esposo. ¿Ah? Maridos, amada vuestra mujer. ¿Y cómo la tratamos a veces? ¡Tráeme la comida, vieja! Antes, ¿verdad? No seas ásperos con ella. ¿Y a qué hora te vas a apurar, hombre? Y antes como la casi chiñada la llevaba, ¿verdad? ¿Sabe qué significa eso? Cargada en sus brazos. Antes de casarse, dice la pastora. Entonces, qué fácil es no cumplir, ¿verdad? Ya los estoy preocupando. Pero miren lo que vamos a aprender aquí. Vamos rápido, hermano, vamos a ir más. Entonces, la ley ha demostrado que somos, ¿qué? Pecadores. ¿Qué he hecho yo con la ley hasta ahorita? Demostrar que somos, ¿qué? ¿Que somos, qué? Pecadores culpables. Es que miren, si no, este es el error que cometemos nosotros. Nosotros queremos mostrarle a la gente que es pecadora. Y no somos nosotros los que tenemos que demostrar. Tenemos que dejar que la gente se mire en el espejo de la ley. Dios dice aquí que hay que hacer así de esta manera. ¿Lo haces tú? Entonces la gente dice, no lo hago. ¿Quién le ha mostrado que es pecador? ¿Yo o la palabra? La
palabra. Y ese es el error que cometemos nosotros. Dios no nos llama a nosotros mostrarle a la gente el pecado, porque los creyentes están enfocados en el pecado de las personas y ellos están ahí, pecador, ya ves que si Cristo viene te vas a ir al infierno. No, deje que Dios hable su palabra y Él muestre que es un pecador. Yo no necesito ofenderlo a usted para mostrarle que la Biblia dice, que Dios dice, no que el pastor Sánchez dice, sino que la Biblia, Dios mismo dice que usted y yo somos pecadores. Cierto, hermano. Amén. Gloria a Dios. ¿Aló? ¿Se durmieron? Pero continuemos. Entonces la ley ha demostrado esto. ¿Por qué? Porque la ley dice, como está escrito, no hay justo ni aún 12 en la iglesia bíblica Fe y Gracia. ¿Cómo dice? Ni uno. Pero ¿cuántos justos hay allá afuera hoy en día? Ay, no, Dios. Cállese. Mire, en mi iglesia, me dice a mí una persona, y en su iglesia ayunan, oran, vigilan, porque si no hacen eso son carnales, no son justos. Y Dios no está de acuerdo con los injustos. Yo la miré con ojos de amor, como Cristo lo vio a aquel hombre. Y con mucha paciencia comencé a citar la Biblia y a demostrar que también nosotros somos pecadores. Porque el religioso decía, tú que tienes el nombre de judío, Romanos, capítulo 2 y capítulo 3. Tú que dices que no sea de adulterar, ¿qué? Adulterar. Tú que dices que no sea adulterar, ¿qué? Hurta. ¿Verdad? Entonces, tenemos todo eso. Ahora, ¿por qué no hay justo ni ninguno? Porque esta es la tendencia de la naturaleza pecaminosa, Romanos 3:11. No hay quien entienda. No hay quien. Mire, gracias a Dios que vinieron hermanos ahora. Porque si usted no hubiera venido, le toca recetado este versículo. La tendencia del ser humano es no buscar a Dios. No queremos, hermano, mire, llega la hora de servir. Ay, quiero ir a la iglesia. Otra vez. Ay, ¿y por qué ha venido usted a la iglesia? Para que el pastor Sánchez no lo llame después. ¿Cuál es la tendencia del ser humano? ¿Verdad? No hay justo ni aún. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún así hicieron ¿cómo? A ver, ¿le gusta que le digan inútil? ¿Aló? ¿Le gusta que le digan inútil? No. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Qué somos nosotros? Pero ¿cómo se sentiría mejor? ¿Que yo le diga inútil o que la Biblia le diga inútil? Ahí está la diferencia. Se dio cuenta, ¿verdad? ¿Verdad? Y nosotros llegamos a la gente a evangelizar. ¡Inútiles! ¡Raza de víboras! ¿Sí o no? Y no es así. Dejemos que la Biblia hable. Dios ha hablado en su palabra. Dice que nosotros tenemos la tendencia a desviarnos. ¿Sabe por qué Dios nos comparó como ovejitas? Porque la tendencia de las ovejitas es a desviarse. Muchos dicen, Dios nos comparó con ovejitas por la lana, porque nosotros somos bonitos y damos lana. No. ¿Sabe por qué? Perdone lo que Dios nos comparó con las ovejitas porque somos tontitas. ¿Sabe cómo? Mire, así mire. El pastor dice, por aquí, ¿y a dónde va la ovejita? No, por aquí. Por aquí, ¿y a dónde va la ovejita? Por aquí. Entonces, ¿qué hace el pastor? Tiene dos instrumentos, la vara y el callado, ¿verdad? Entonces, con la vara, no, con el callado, la jala cuando se sale del redil. Para acá, no, para acá, mire. Pero la ovejita no entiende. Para acá. Para acá, para acá. Pero cuando no entiende la ovejita, ¿qué hace el pastor? Usa la vara. Y le dan la cabeza. ¡Pum! Que no entendiste, y ahí va la ovejita. Inútiles. No hay quien haga lo bueno. Y no hay ni siquiera ¿qué? Uno. Esa es la tendencia de la ovejita. ¿Cuántas ovejas hay aquí? Ya no dijeron ovejitas, ¿va? Bueno, o es ovejita del rey, yo prefiero ser ovejita que cabrito, ¿va? Ovejita, ¿va? Bien, vamos adelante. Entonces, Romanos 3:19, ahora bien, sabemos
Que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se... Aquel decía, no, yo no soy pecador como aquel. Pero vino la ley, le mostró que es pecador, ¿y cómo está ahora? Aquel legalista y religioso, ¿qué hizo Dios con la ley? Le cerró la... Aquel que tenía enfocada la mirada en el pecado del hermano, ¿qué hizo Dios con su ley? Aquel que decía, no, yo soy santo. Ay, yo no soy como esos pecadores de allá afuera. Hijos del diablo. ¿Qué hizo la ley? Y Dios le dice, cerrar la boquita. Mejor reconocer que somos pecadores. Por eso cuando yo enseñé por primera vez a una iglesia en Massachusetts esta verdad, y antes de enseñarla yo le dije, ¿cuántos pecadores hay aquí? Levanten la mano. Nadie me quería levantar la mano. Porque ellos creían que los pecadores solo estaban allá afuera, y aquí no habían pecadores. Pero no. Y también le dije aquí, levanten la mano. Y al principio les costó. Pero es interesante. Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron menos el hermano Eber. ¿Cuántos dice que pecaron? Pero miren, a mí me enseñaron que el Papa no pecó. A mí me enseñaron que María no pecó. A mí me enseñaron que los pastores no pecan. No. ¿Pero qué dice Dios? Léalo, hermano, la palabra. ¿Qué dice? Todo. ¿Y qué significa todo? ¿Y qué significa todo? Voy a volver a preguntar. ¿Y qué significa todo? Lo que a usted le enseñaron no es lo que Dios le enseña ahora. No hay ni siquiera qué. Bien, continuemos. La palabra. Pero sabemos que la ley es buena. ¿Cuántos creen que la ley es buena? Pero ¿cómo la ley es buena? Si uno la usa legítimamente. O sea que la ley es buena si uno aprende a usar la ley. Pero ¿cómo usa la ley muchos creyentes hoy en día? Como medio de llegar al cielo. Y eso no es usarla legítimamente. La ley se usa legítimamente cuando la usamos como el espejo que nos muestra el pecado, los pecadores que somos nosotros. Porque la ley tiene su función. La ley no tiene la función de justificar. La ley no tiene la función de salvar. La ley no tiene la función de decirte, oh, te voy a transformar. La ley, la función que tiene es demostrarte cuán pecador eres y cuánto necesitas de un Salvador. Amén, amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Así que no se confunda, creyente, con lo que están enseñando afuera. Doctrina totalmente fuera del contexto. La ley no la dio Dios para que tú te salves por medio de la ley, porque nadie puede salvarse por la ley. Solo Cristo pudo cumplir la ley perfectamente. ¿Aló? Es interesante lo que estamos viendo ahora. ¿Para quiénes dio la ley Dios? Bueno, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Y usted puede decir, ¿y quién es el justo? ¿Será que el justo es el que no hace nada malo? No, aquí hay una doctrina, se llama la doctrina de la justificación. Si usted ha sido declarado justificado, usted ha sido declarado justo. ¿Está escuchando? Ahora, ¿cómo se obtiene la justicia de Cristo? Hay algo que yo quiero que usted entienda, hermano, por favor. Cuando va a estudiar una doctrina bíblica, utilice un principio bíblico. Compare versículo con versículo. Vea el contexto. Hágase la pregunta, ¿cómo puedo yo llegar a ser justo? Ya vi que la ley no justifica. Ya vi que la ley no me hace más santo. Incluso la ley me muestra cada día cuán pecador soy. En lo que yo quiero avanzar y verme bien ante Dios, la ley me dice, aquí está este pecado, 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 aquí fallaste, aquí fallaste, aquí fallaste. Y no puedo llegar yo a la estatura de Cristo. Porque la ley me muestra que soy pecador. Entonces, ¿cómo es que yo puedo llegar a ser justo? ¿Por obrar? ¿La ley? No. Se lo voy a demostrar. ¿Cuántos quieren aprender cómo llegar a ser justo ante Dios?
Veámoslo entonces. Dice que la ley fue dada para los transgresores. ¿Para quiénes? Desobedientes. Para los... ¿Es usted impío? Era. Bien, hermano. Ahí está la gran diferencia. La ley no fue dada para el justo. Ahora, pero mantengamos una pregunta. ¿Cómo usted llegó a ser justo? No fue a través de la ley. Pero la ley fue dada para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos, pecadores, para los irreverentes. ¿Aló? ¿Sabe quiénes son los irreverentes? ¿Cuáles son los pecados que nosotros más vemos en las personas hoy en día? No. Seamos honestos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? La fornicación, el adulterio. Pero vemos la irreverencia como un pecado. ¿Y sabe cómo se muestra la irreverencia? La actitud con la que te presentas ante Dios. Que no tienen respeto por los santos. ¿Aló? A veces no hay reverencia, hermanos, en los servicios. Yo sería un irreverente si el pastor está predicando y yo estoy... Mira, ya te fijaste en el especial que tiene Walmart. ¿Pero vemos ese pecado? No lo vemos. ¿Aló? Mire, algo que me encanta en la católica, que ahí hasta las alitas del mosquito se divierten. Bueno, era, ¿verdad? Pero tremendamente, me encanta. Con motivos equivocados, pero tienen respeto a lo que ellos consideran sagrado. Y Dios dice que seamos reverentes a lo sagrado. ¿Cuántos aceptaron ese consejo de parte del Señor? Reverentes a lo sagrado. ¿Qué más? Dice que no seamos profanos. Si es irreverente va a ser profano, porque va a profanar lo que es santo. ¿Está entendiendo? ¿Y qué dice después? Para los parricidas. ¿Quiénes son los parricidas? Los que matan a papá. Y los matricidas son los que mataron a mamá. Y los que no mataron a papá ni a mamá, pero mataron a otros, le llaman homicidas. Para los fornicarios, la palabra para fornicario está hablando para toda clase de pecado sexual fuera del matrimonio o antes del matrimonio. Para los sodomitas, ¿cuál era la característica por la cual Sodoma se caracterizaba? Por la homosexualidad. ¿De quiénes está hablando los sodomitas? De los homosexuales. ¿Está escuchando? Para los secuestradores. ¿Quiénes eran los secuestradores en el tiempo y en el contexto? Eran aquellas personas que agarraban a la gente sin su permiso y las ponían como esclavos. Porque en el tiempo de Pablo, en el tiempo de la iglesia primitiva, hermanos, años antes, había esclavitud. ¿Está entendiendo? ¿Y cómo esclavizaban a la gente? La secuestraban y la ponían como esclavo en otro lugar. ¿Y para la ley para quiénes era? Para los secuestradores. ¿Está escuchando? Pero oiga, esto no lo vemos nosotros. Para los mentirosos. Vemos al adúltero, vemos al fornicario, vemos, ay Dios mío, Dios me libre de ese pecado. Pero ¿por qué no decimos, ay Dios mío, me libre de la mentira? ¿Aló? ¿Para quién era la ley? Para los mentirosos. Bien, pero ¿qué otra cosa? Para los pérjuros. ¿Sabe quiénes son los pérjuros? Los que prometen y no cumplen. Sí, los quebradores de promesas. Esos son los pérjuros. ¿Verdad? ¿Qué dice? No, pastor, mire. Y estamos en la mesa. Yo creo que esta Semana Santa nadie me va a visitar seguro después de lo que voy a decir yo. Y estamos en la mesa en Semana Santa, en el Thanksgiving, y vamos a hacer los compromisos del año 2016 que viene. Y nos sentamos y dicen los hermanos, yo prometo, Señor, que este año te voy a servir. Este año voy a ser un mejor creyente. Mira, mamá, este año voy a ser un mejor hijo. Mira, papá, este año no te voy a robar dinero. Este año voy a trabajar. Este año no voy a ser haragán. Este año no voy a ser aquí. ¿Y qué hacemos con esa promesa? Mira, mi amor, si volvés conmigo, me voy a portar bien. ¿Y qué pasa con esa promesa? Pérjuros.
¿Y para quién es la ley? Para los pérjuros. ¿Aló? Bien. ¿Y para cuantos se opongan a la sana? Y eso abunda en las iglesias. Estamos enseñando una verdad doctrinal con la Biblia y todavía están allá los que se oponen. Eso no lo dice. No, eso es doctrina del diablo. Y uno le puede estar mostrando con la Biblia, le puede estar mostrando con la palabra la verdad, y ellos están, no, a mí mi pastor no me enseñó así. En mi iglesia no creemos así. En mi doctrina no. ¿Qué importa su doctrina? ¿Qué importa su iglesia? Lo que importa es la autoridad de la palabra del Señor. ¿Qué importa lo que oyó 9 años atrás? Lo que Dios dice en su palabra es la autoridad final. Porque para mucha gente, su liturgia, sus ritos, sus enseñanzas básicas que no estaban en la palabra, valen más que lo que la verdad de Dios dice en su palabra. Entonces, para eso también es la ley. Serio, ¿verdad? Pero vayamos aterrizando porque ya me están viendo con ojos de cansancio. Entonces, ¿cuáles son los objetivos primordiales? Ya vimos varios. Muestra el pecado, pero número 3, ¿qué dice? La ley ha dado conocimiento del pecado. ¿Qué dijo Pablo en Romanos 3? 20, veamos lo que la palabra del Señor dice. Porque por las obras de la ley ningún ser humano, ¿qué? Oiga, ¿qué dice? Ningún ser humano, ¿será qué? Vaya, ¿sí? Tal vez ustedes, no, obedeciendo, yo voy a ser justificado ante el Señor. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuántos van a ser justificados? ¿Cuántos dice? Y si la Biblia dice ninguno, ¿por qué usted va a creer en algo diferente? ¿Aló? Entonces, si usted no quiere creer eso, usted se está oponiendo a una verdad doctrinal. Dios dice que nadie puede cumplir en totalidad la ley y por lo tanto ninguno puede ser declarado justo, recto, por obrar la ley. Y Dios dice, ninguno será justificado delante de Él. Delante de los hombres tal vez, fíjate. Pero delante de Dios no. ¿Quiere que se lo demuestre? Porque cuando yo enseñé esta verdad, me dijo un hermano desde allá atrás, pero la Biblia dice. ¿Qué dice, hermano? Santiago 2:24. Búsquelo, por favor. Santiago 2:24. Aquí estamos hablando que no somos salvos por obrar, ¿verdad? Por obrar la ley, por cumplir. No somos salvos por eso, ¿verdad? Pero, ¿qué dice Santiago 2:24? Entonces viene la persona y agarra este versículo, pero no respeta el contexto, ni las palabras gramaticales. ¿Pero qué dice? Santiago 2:24. Vosotros, bien, dice ahí, Dios mira o cómo vemos nosotros. ¿Ah? ¿Cómo Dios mira o cómo mira usted y yo? Vosotros veis. Bueno, yo le diría Dios mira, ¿va? Pero dice Dios mira ahí. No, dice vosotros veis. Imagínense por un momento que usted dice yo soy pastor. Yo le digo, mire, yo soy pastor. Dios me usa. ¿Me creería? No. Yo le digo, yo soy pastor. ¿Quiere un poquito? ¿Me creería? No. ¿Qué quiere usted ver en mí para creerme que soy hijo de Dios? Obra. Pero si yo le digo, tengo fe, pero no le muestro las obras, ¿me creería que tengo fe? No, pero eso es como Dios mira o como usted mira. Como nosotros miramos. Entonces, ¿qué es lo que mira el hombre? Que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea, hay una justicia ante Dios y esa justicia ante Dios es por la fe, pero ante los hombres está la otra justicia y esa justicia es por las obras y la fe. Donde usted muestra su fe a través de las obras. ¿De qué le sirve decirle a una persona, yo te amo en el amor de Cristo, y no tiene ropa, no tiene comida, no tiene nada? Yo voy a orar para que Dios te bendiga. Y usted comiendo bien tranquilo todos los días y la persona aguantando hambre. ¿Tendrá la fe provecho? ¿Será de provecho su fe para los demás? Si es así, no. ¿Qué necesita la persona para creer que usted es un hijo de Dios? Ver buenas obras. Hermano, tenemos una responsabilidad ante las personas.
si quieren que las personas lleguen al camino del Señor, seamos buenos representantes de Cristo. ¿Está escuchando? Porque ellos no van a ver como Dios. ¿Y saben cómo mira Dios? Hebreos 11. Miren cómo mira Dios. Ya estoy terminando, no se me desesperen. Hebreos 11. Miren cómo mira Dios. Miren cómo mira Dios en Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos adelante. Rapidito vamos a leer. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Muchos en el Antiguo Testamento que alcanzaron buen testimonio por la fe. ¿Cómo eran ellos? Vamos a ver. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Usted cree, por la fe, usted cree, hermano, que Dios creó todo? Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿O cree que viene el mono? Bueno, yo no creo eso. Y le puedo demostrar también que Dios creó eso, pero ese no es el tema de ahora. Pero veamos, por la fe, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Vámonos al versículo 4. Por la fe Abel. ¿Qué vio Dios en Abel? La fe. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era ¿qué? Justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún hablaba por Ella. ¿qué vio Dios? ¿Las obras o la fe? La fe. Bien. ¿Qué? Siguiente versículo. Por la fe Enoc. ¿Qué vio Dios en Enoc? Fe. Bien. Siguiente versículo. Pero sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. ¿Quiere agradar a Dios? Amén. ¿Cómo le agrada a Dios? Bien, pero continuemos. 7. Por la fe, Noé. ¿qué vio Dios en Noé? La fe. Y si Dios vio en cada uno de ellos la fe, ¿por qué Dios va a ver las obras en ti y no la fe? Amén. Entonces, Dios mira la fe, pero ¿qué mira el hombre? Las obras. Entonces hay una justicia ante Dios por la fe y hay una justicia ante el hombre que es por las obras más fe. Ahora aterricemos. Vámonos a la presentación, hermano. Aterricemos, por favor. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? ¿Cuál sería la respuesta? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Entonces, ¿qué hace la gente hoy en día? Agarra la ley, la avienta al pueblo, pone la ley como un medio de salvación, pero no la usan legítimamente. Porque si la ley la usaran legítimamente, ¿saben qué haría la ley? Les mostrara que son codiciosos, que son pecadores, que son transgresores, irreverentes, profanos, adúlteros, fornicarios, desobedientes a los padres, mentirosos. Eso es usar la ley legítimamente. Y al ver que somos pecadores, ¿saben qué la ley le mostraría? El medio para ser salvo. ¿Y sabe cuál es ese medio? Jesucristo. Y de ese medio quiero hablarle el próximo domingo. Amén. ¿Amén? Bueno, yo no, mire hermano, yo solamente prediqué menos de una hora, ¿verdad? ¿Prediqué menos de una hora? Por 2 minutos menos de una hora. Bien, batí récord ahora. Pero ¿cuántos aprendieron la palabra del Señor? Pero hay que usar la ley legítimamente. Nosotros estamos acostumbrados a usar la ley como medio de salvación. ¿Y usted qué debe hacer para ser salvo? Bueno, la misma pregunta le hizo el carcelero de Filipo a Pablo. ¿Qué, señores, qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo no le dijo, obedece la ley. Pero Cristo sí le dijo al joven rico, los mandamientos conoce. Pero Cristo no le estaba diciendo que por los mandamientos iba a ser salvo. Cristo le estaba mostrando primero que era un pecador. Porque si tú no sabes y no conoces y no crees que eres un pecador, tampoco vas a querer un salvador. Los sanos no tienen necesidad de médico. Si tú no te sientes enfermo, si tú no entiendes y no crees que eres un enfermo, mucho menos vas a buscar un salvador. Y si la gente cree que por sus medios va a ser salvo, mucho menos va a buscar un salvador. La gente necesita ver en la ley cuán pecadores somos. Amén. Y cuán inútiles, como dice la Biblia, somos para salvarnos. Y cuando veamos que somos inútiles, vamos a decir, valga la comparación, ¿verdad? Y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿Y quién va a aparecer ahí? Cristo.
Y va a decir, ¿y ahora quién podrá salvarlo? Yo no puedo salvarme porque la ley demanda toda. Yo cumplo 9, fallo 1, ya transgredo todo. ¿Cómo podría ser salvo? ¡Ay, Dios mío! ¡No puedo ser salvo! Pero Cristo aparece ahí Amén. para hacer lo que tú no pudiste hacer. Entonces la pregunta es, ¿entonces qué vamos a hacer ahora? ¿Vivir como los vive del mundo? No. Pero yo ya no obro para ser salvo. Yo obro porque soy salvo. Yo no obro para ganarme la justicia. Ahora obro para darle gracias a Dios. Porque digo yo, Cristo hizo tanto por mí y yo no ser agradecido viviendo para Él. Su gracia me motiva a vivir para Dios. Y eso fue lo que Pablo dijo. El amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, piense en lo que hemos aprendido. Póngase de pie, por favor. Si hay preguntas, si se enojó, si se molestó, allá lo espero afuera. Y vamos a dar un abrazo bien fuerte. Y si tiene preguntas, no falle en la escuela bíblica los viernes. Y si quiere aprender más, invíteme a su casa con una taza de café suficiente y le enseño bien la palabra más detenidamente. ¿Está entendiendo? ¿Verdad? Pues si la intención es aprender, ¿verdad? Vale. Entonces, hermanos, ya están ahí avisados. Vamos a darle gracias al Señor. Ay, espera, que lo que dije que los pastores no trabajamos. Bueno, Señor, queremos agradecerte por tu palabra, por la enseñanza que nos has dado. Porque nos ha mostrado a través de la ley, usando legítimamente, que nadie, no hay ni siquiera uno justo. Todos somos pecadores y merecemos la condenación, pero gracias a tu sacrificio, gracias a ti que moriste por nosotros en la cruz, siendo inocentes y nosotros culpables, es que ahora podemos tener acceso a la gracia, al trono del Señor, el oportuno socorro a través de Jesucristo. Todo lo debemos a ti, Señor. Todo por ti y para ti. A ti sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor?